bueno, después lo subiremos al aula virtual. Vamos a empezar entonces con el tema. Es un tema interesante porque, bueno, hablamos de los signos vitales y vamos a hablar en esta clase de tensión arterial y pulso, ¿no? Ya en el jueves, en la próxima clase, hablaremos de temperatura, de la respiración y de la saturación de oxígeno, que son los 5 signos vitales que nosotros vamos a considerar en este cursado. Dentro del programa de la materia, nosotros tenemos el tema de signos vitales, que corresponde al eje temático 2, denominado procedimientos básicos de los cuidados de enfermería. Ahí aparece el tema 1, constantes vitales, ¿no? Bueno, mi nombre es Hugo Chocobar, como saben, y vamos a empezar con el tema, iniciando con una revisión anatómica de la morfofisiología cardíaca. Importante para introducirnos en el tema, ¿no? Porque, bueno, hay que recordar un poco el tema de la morfología cardíaca, el funcionamiento, que importa puntualmente para hablar del pulso y de la tensión arterial. Así que me tomo unos minutitos para hacer esta breve revisión. Acá tenemos al corazón, que ya en procesos 2 lo hemos estudiado, pero bueno, acá va el repaso. Recuerden que el corazón es un órgano muscular, un órgano hueco que tiene 4 cavidades. Estas cavidades son las aurículas y los ventrículos, 2 cavidades superiores, que son las aurículas, 2 cavidades inferiores, que son los ventrículos, ¿no? Esta es una vista de la cara anterior del corazón, ¿no? La cara que se llama esternocostal. Y acá lo que vemos en la parte inferior, fundamentalmente, las porciones ventriculares, ¿no? Del lado derecho estará el ventrículo derecho y del lado izquierdo el ventrículo izquierdo, que ocupa la punta del corazón. Y en la parte superior, hacia atrás del corazón, tenemos la base del corazón, y ahí están proyectadas del lado derecho la orejuela derecha que corresponde a la aurícula derecha, y del lado izquierdo proyectada, menos insinuada, la orejuela izquierda que corresponde a la aurícula izquierda. También acá observamos los grandes vasos, ¿no? Acá en lila sale del ventrículo derecho y se acuesta la arteria pulmonar, ¿no? Que lleva la sangre del ventrículo derecho, que es sangre carboxigenada, a los pulmones para eliminar el dióxido de carbono. Más en el centro está en rojo la arteria madre de todas las arterias, que es la aorta, ¿no? Ahí asciende, hace la curvatura que es el callado, y luego se hace posterior y empieza a descender por la cavidad torácica. Y un poco más hacia la derecha tenemos acá una vena, que es la vena cava superior. Y detrás de la orejuela izquierda se asoman las 2 venas pulmonares del lado izquierdo, que recuerden que son 4, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho, ¿no? Que devuelven la sangre oxigenada al corazón. Acá están las 4 cavidades, ¿no? Las 2 superiores, que son las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, y las 2 inferiores, que son los ventrículos. Recuerden que únicamente hay comunicación del mismo lado. Normalmente debe haber comunicación del mismo lado. Es decir, la aurícula derecha se debe comunicar con su ventrículo derecho, ¿no? En ese mismo sentido. La sangre de la aurícula derecha va a pasar a través del orificio auriculoventricular al ventrículo derecho. Este orificio auriculoventricular tiene una válvula, que es la válvula tricúspide, ¿no? Esta formación blanquecina que se observa acá, donde nos está mostrando las valvas con la estructura que la sostiene a los músculos papilares, que son las cuerdas tendinosas. Recuerden que esa valva se abre en sentido del ventrículo, entonces cuando la sangre de la aurícula pasa al ventrículo, se abre así en este sentido. Se llena el ventrículo, la sangre intenta volver sobre su origen, es decir, sobre la aurícula, pero al intentar volver, empuja nuevamente las valvas sobre el orificio, y estas se sostienen ahí sobre el orificio gracias a las cuerdas tendinosas. Entonces la sangre no va a volver normalmente, con un correcto funcionamiento de las válvulas, no va a volver del ventrículo a la aurícula. Lo que va a suceder entonces es que esta sangre va a empujar sobre la arteria, que vean que acá tiene una válvula rudimentaria que se llaman válvulas sigmoideas, también llamadas válvulas semilunares.
Estas se abren en sentido del recorrido de la arteria. Son válvulas que tienen una forma así, cóncava, ¿no? Con una base ancha que se adhiere a la pared de la arteria y un vértice rombo de menor espesor. Y entonces, cuando la sangre del ventrículo sale, eyectada, empuja y las mueve hacia la pared, entonces la sangre ingresa dentro de la arteria. Cuando esa sangre quiere volver al ventrículo, lo que hace es abre esas válvulas que tienen esas valvas sigmoideas que tienen una base ancha y entonces se sostienen solas ahí por su base ancha que tienen y evitan que la sangre vuelva al ventrículo, ¿no? Eso pasa de cada una en cada una de las válvulas, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo del corazón. Esta otra imagen lo que nos está mostrando acá es el funcionamiento del corazón. Recuerden que el corazón es un órgano que funciona de manera automática, ¿no? Tiene una propiedad, la fibra muscular cardíaca que es el automatismo, ¿no? Y ese automatismo le permite al corazón, desde la cuarta semana de desarrollo intrauterino, generar el propio impulso de despolarización para el funcionamiento hasta que la persona muere. Ese impulso de despolarización está comandado por una serie de células especializadas que se denominan células marcapaso, iniciando en el nódulo sinusal. Bueno, el nódulo sinusal es el que le imprime, o es el que le comanda el ritmo de despolarización al corazón, que es un ritmo de 60, 70 latidos por minuto aproximadamente, dicen los libros de fisiología, que es con el cual funciona el corazón. Eso en reposo, ¿no? Con ese ritmo funcionaría. Y funciona, vuelvo a repetirlo, de manera automática. Yo no puedo decirle al corazón que se detenga, ahora no, para que descanse un rato, ya ha trabajado unos buenos años. No, no puedo decirle eso. Funciona hasta que se acaba la vida. Bueno, esto es un poco de lo mismo, ¿no? La constitución de las paredes ventriculares. Bueno, ahí tenemos diferencia entre los dos ventrículos, ¿no? El ventrículo derecho es, en comparación con el izquierdo, es de menor tamaño, tiene las paredes musculares más finas que el izquierdo. Esto es así porque el derecho hace menos presión, pues manda la sangre muy cerca a los pulmones que están cerca del corazón. En cambio, el ventrículo izquierdo va a bombear sangre a través de la aorta, que yo le decía que era la arteria madre de todas las arterias, a todos los segmentos corporales, a todo el cuerpo en definitiva. Entonces tiene que hacer mayor presión, por lo tanto tiene mayor espesor las paredes musculares del ventrículo izquierdo. Es más grande y tiene mayor espesor, ¿no? Está el funcionamiento ahí de las válvulas que acabo de decir. Y acá, bueno, tenemos en esta imagen con movimiento, del lado derecho tenemos, perdón, del lado izquierdo tenemos acá el corazón con las 4 cavidades, y muestra un poco en colores cómo sería el flujo sanguíneo, ¿no? Se suele representar a la sangre carboxigenada en azul, porque es un rojo más oscuro, en realidad no hay sangre azul, ¿no? Existen los cuentos, ¿no? Bueno, es un rojo más oscuro, que bueno, en vista, ¿no? En cierto sentido se asemeja al azul oscuro. Y la sangre oxigenada es un rojo brillante, un rojo rutilante, ¿no? Entonces por eso la representación esquemática es así, lo que es carboxigenada lo ponen en azul, lo que es oxigenado lo ponen en rojo, ¿no? Y fíjense, si nos situamos en el corazón, acá vemos del lado derecho todo en azul y del lado izquierdo todo en rojo, ¿no? Hasta inclusive las flechas que marcan el movimiento de la sangre. Empezando por los vasos sanguíneos, fíjense, del lado derecho tenemos la aurícula derecha entonces, ¿no? Como cavidad superior. Esta va a recibir sangre proveniente de las venas cava, tanto la cava superior como la cava inferior. En fisiología, ese retorno de sangre hacia la aurícula derecha proveniente de las venas cavas se denomina retorno venoso.
Ese retorno venoso puede ser modificado, o sea, puede aumentar, se puede disminuir, dependiendo de la situación. Si yo estoy descansando y tranquilo, pues va a venir la cantidad de sangre que tiene que venir cuando estoy en reposo. Pero si estoy haciendo actividad física, si estoy estresado, va a venir mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha, entonces eso también va a afectar, va a modificar, mejor dicho, el funcionamiento del corazón. Sangre carboxigenada a través de las cavas llega a la aurícula derecha. Esto pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, y después el ventrículo derecho va a bombear esa sangre carboxigenada a través de la arteria pulmonar a ambos pulmones para eliminar el dióxido de carbono. Luego la sangre que va a los pulmones, entonces elimina el dióxido de carbono y recibe en los pulmones oxígeno. Por lo tanto, esa sangre que vuelve al corazón desde los pulmones es sangre oxigenada, pero vuelve al corazón a través de venas, dos venas del lado derecho del pulmón derecho y dos venas del pulmón izquierdo, que son las famosas venas pulmonares, que acá aparecen en rojo, ¿no? Y van a devolver sangre al corazón a la aurícula izquierda. No sé quién tiene ahí el audio encendido, por favor. Entonces ahí tenemos la sangre oxigenada que viene de los pulmones a la aurícula derecha a través de las venas pulmonares. Dos venas pulmonares derechas y dos venas pulmonares izquierdas. Esa sangre oxigenada desde la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y de ahí será bombeado a través de la aorta a todo el organismo. Como sucede en esta imagen que muestra circulación mayor y menor. Eso era la circulación mayor y menor, ¿no? Funciona como un circuito cerrado. Por ahí, ¿qué nos interesa puntualizar? El funcionamiento del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque es el ventrículo izquierdo el que va a bombear sangre a través de la aorta y de las ramificaciones de la aorta a todos los segmentos corporales. Y entonces yo puedo, desde la superficie del cuerpo, de alguna manera percibir ese funcionamiento del bombeo del ventrículo izquierdo y esa sangre que se va distribuyendo a todos los segmentos corporales. Desde la superficie del cuerpo yo podría buscar el recorrido de las arterias y por acá va la fuerza del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que es lo que vamos a reconocer como la onda pulsátil. Por acá va la presión, ¿no? Que vamos a controlar de manera indirecta con el tensiómetro, que es el ventrículo izquierdo, entonces, el que bombea esa sangre que yo, o que me permite a mí después constatar ciertos valores, o valorar, digamos, el funcionamiento de lo que se denomina pulso o tensión arterial, y decir que esta persona se encuentra con parámetros vitales normales, o hay alguna alteración. Entonces no se olviden que es el ventrículo izquierdo el cual vamos a estudiar ahora. Ya cuando estudien especializada, digamos, otra materia, o bien hagan otra especialidad o algún curso, tal vez le hablen de la presión de la arteria pulmonar, digamos, ¿no? Otra consideración, porque ahí hay que ser invasivo. No podemos ahora constatar cuánto mide la presión de la pulmonar hasta adentro, ¿no? Tengo que ingresar al tórax, ¿no? Ingresar tal vez por la cava, ir a la aurícula derecha y de ahí tratar de llegar a medir la presión de la arteria pulmonar. Eso es invasivo. Lo que ahora nosotros vamos a ver es bien signos vitales desde la superficie del cuerpo, ¿no? Desde la consideración periférica. Entonces, es lo que viene del ventrículo izquierdo, la sangre proveniente del ventrículo izquierdo, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Bueno, esto era la circulación mayor y menor. ¿Qué más hay que recordar? En la consideración de los vasos sanguíneos, hay que tener en cuenta que tenemos arterias y venas, como dijimos, y las arterias y las venas se diferencian en cuanto a su pared, ¿no? La pared de la arteria es más gruesa que la pared venosa. Entonces, cuando hay una lesión, la pared venosa tiende a aplastarse porque no tiene una pared gruesa, ¿no? Se aplasta con facilidad, más aún si yo hago presión. Vieron que cuando hay sangrado uno hace una presión en el sangrado y ahí en unos minutos se detiene el sangrado, eso que se denomina coagulación. Si se seccionara, ¿no? Es decir, si se lesionara, se cortara una arteria importante, supongamos una arteria de los miembros,
Ayer estuve leyendo, hablando de eso, una noticia ahí en las redes sociales de que sucedió en Italia. Un pecarí, un cerdo de estos salvajes, atacó a su cazador, que era un hombre mayor, y le lesionó la arteria femoral del miembro inferior. Y entonces ahí me vino a la cabeza esto de que la lesión de una arteria necesita sí o sí de una arteria importante, sí o sí de la intervención médica. Si no, la persona muere desangrada. Entonces, anatómicamente, el organismo es sabio, digamos, la anatomía es sabia. Las arterias importantes tienen un recorrido profundo. Entonces, no es fácil encontrar una arteria. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar las arterias? Ahora vamos a repasar eso. Más bien están cerca de las articulaciones, o sea, de las uniones entre miembros, donde hay poco tejido muscular. Por ahí vamos a tratar de reconocer alguna arteria. Pero no es tan fácil reconocerla porque tienden a ser profundas por este tema de que si se lesionan, mantienen siempre el calibre abierto, porque tienen una pared gruesa. Su pared está constituida por, como dice acá, capa media tiene fibras musculares lisas y también una capa importante de tejido conectivo elástico, ¿no? Una capa elástica, dice acá. Esa capa de tejido elástico es tan grueso que es la que le da esa característica de mantener el calibre abierto siempre. Y otra, bueno, esta es una de las características, y otra característica que adquiere la arteria gracias a esta pared elástica es esa misma, esa capacidad de distenderse, no de elasticidad, para poder acomodarse a diferentes flujos sanguíneos. Yo le decía, cuando uno hace actividad física, cuando uno está estresado, por ahí llega más sangre al corazón. Y si el corazón está sano, está funcionando bien, cuando llega más sangre también se estira, también se distiende, y también al distenderse bombea más fuerza, más fuerte, ¿no? Entonces el ventrículo izquierdo va a bombear más sangre, mayor volumen, y ese mayor volumen va a pasar a la misma arteria de siempre. Y entonces, como es más sangre de lo que está acostumbrado el organismo a recibir, esta pared elástica, ¿qué hace? Se acomoda a la cantidad aumentada de sangre que está pasando, ¿no? Se distiende o es elástica para poder acomodarse a mayores flujos sanguíneos. Y eso determina también la presión arterial, ¿no? Porque cuando vamos a hablar de la presión arterial, vamos a volver sobre la elasticidad de la pared de la arteria. No tanto de la vena, porque la vena, como les digo, se aplasta y la vena es la que recoge la sangre y la devuelve al corazón. Y ya no nos interesa mucho ahora estudiar la vena en signos vitales, ¿no? Bueno, ¿qué son los signos vitales? Ahora sí vamos con el tema. Acá tenemos, por ahí voy leyendo eso, se desangra más rápido si hay una lesión arterial. Sí, es más difícil hacer coagulación. Lo verán en algunas series, no sé si pasarán, pero por ejemplo yo lo vi en algunas películas de guerra, donde se lesionan por arma de fuego y es justo una lesión arterial y ustedes van a ver que piden a los médicos, al personal sanitario, y van con pinzas, ¿no? Se introducen dentro de la lesión, entre los músculos, buscando dónde está la arteria para poder obstruir ese flujo que se está saliendo y que no podemos detener el sangrado. Bueno, vamos con signos vitales. Entonces dice acá que los signos vitales son fenómenos o manifestaciones objetivas que pueden percibir y medirse en una persona, ¿no? Es una manera de entenderlo. También podemos decir que son todos aquellos signos que al estar presentes indican vida y al no estarlo pueden indicar alguna alteración o inclusive la muerte, ¿no? Eh, Nosotros vamos a estudiar, como les decía, 5 signos vitales. Hoy vamos a estudiar pulso y tensión arterial. Ya el jueves veremos temperatura, respiración y saturometría en ese orden, ¿no? Por ahí en el libro ustedes pueden leer en alguno de estos libros que incluyen al dolor como un signo vital adicional también, ¿no? Nosotros por el momento no estamos incluyendo el dolor dentro de la consideración de los signos vitales, pero bueno, por ahí ustedes lo pueden tener en cuenta según lo que dice el libro. Bueno, vamos a ver acá lo que dice el pulso. ¿Qué vamos a estudiar del pulso? Acá hay algunas consideraciones
A ver si esto avanza. Sí. Bueno, características del pulso, por ahí nos interesa mucho que ustedes reconozcan cuáles son las características del pulso. El pulso es uno de los signos vitales que tiene una variedad de características. Entonces, cuando yo controlo, no solo me basta, no solo es suficiente con tener en cuenta cuál es el valor del pulso, que es lo que se llama frecuencia, ¿no? Sino que también tengo que ver otras características. Cuando yo ya tengo el valor, tengo que saber interpretarlo, ¿no? Es decir, bueno, tiene este valor y habría que ver si está normal, si está normal, y si está normal hay que ver si no están incidiendo una serie de factores que pueden afectar al pulso, ¿no? Entonces, recuerden que el pulso lo vamos a reconocer como resultado del funcionamiento del ventrículo izquierdo. La sangre del ventrículo izquierdo es impulsada a través de la aorta al resto del organismo, ¿no? La aorta se ramifica para todos los segmentos corporales. Y entonces así dice la definición de pulso. Estas imágenes son muy claras, muy elocuentes, diríamos, ¿no? Fíjense, la más grande, la imagen mayor, muestra ahí un flujo de sangre que sale del corazón, digamos del ventrículo izquierdo, por la arteria aorta, se ramifica al resto de las arterias, en este caso se ramifica al tronco arterial brachiocefálico, de ahí pasa por la arteria subclavia, por la arteria axilar, pasa por la arteria humeral, y ahí vemos la ampliación en la arteria humeral como ese flujo sanguíneo va distendiendo la pared arterial. Entonces la definición de pulso es: onda de sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo representa la cantidad de sangre que el corazón impulsa hacia las arterias. Otra definición dice: la onda pulsátil que se puede palpar sobre el recorrido de las arterias, especialmente en las principales o en sus recorridos más superficiales, ¿no? O sea, en las arterias principales yo puedo encontrar más rápido el pulso, ¿no? Y fundamentalmente donde son más superficiales. Donde son más superficiales, como les decía, donde hay uniones entre las diferentes regiones, donde hay menos masa muscular, ahí podemos encontrarlas, ¿no? Entonces vamos a acostumbrarnos a esto, a palpar, como dice acá, para tratar de localizar el pulso. Para ello utilizaremos los dedos, ¿no? El pulpeo, la yema de los dedos, para localizar esta onda de sangre o esta onda pulsátil que se puede reconocer sobre el recorrido de las arterias. Cuando nosotros hablamos de la valoración del pulso, tenemos que reconocer que hay dos tipos de pulsos, ¿no? Hay un pulso que corresponde al corazón, lo llaman pulso apical también. Es el que es considerado como el pulso central, ¿no? Y después están los otros pulsos que se pueden reconocer en las arterias, que corresponden a los diferentes segmentos corporales, que se corresponden como pulsos periféricos, ¿no? Entonces nosotros más bien nos vamos a limitar a controlar pulsos periféricos, ¿no? A veces ocultaremos el corazón y podríamos decir, bueno, pulso apical, pero es menos frecuente que digamos eso, ¿no? Más bien ocultamos el corazón para escuchar los ruidos, ¿no? Y utilizamos los pulsos periféricos para determinar la frecuencia del pulso, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en esa onda pulsátil? Se puede palparla, como dije recién, y también se la puede ocultar. Por eso en esta imagen se muestra el estetoscopio, parte del estetoscopio, y sobre todo esta parte que es el diafragma o la campanita. Fíjense que acá, no sé si está de manera correcta sosteniendo esto, pero está indicando que yo puedo utilizar esa campana también para ocultar el pulso. O sea que se puede ocultar el pulso y se puede palpar. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Siempre sus características. No me basta con controlar la frecuencia. Y acá van las características. Hay una serie de características que las vamos a ir viendo ahora. Acá aparece resaltado lo que es normal y aparece en laterales lo que serían alteraciones. Fíjense, dice frecuencia primero. La frecuencia, que es la cantidad de latidos por minuto, ¿no? La cantidad de latidos, diríamos que, o la cantidad de pulsaciones por minuto. Normalmente debe haber entre 60 y 100 latidos por minuto, es lo que dicen los textos de la enfermería. Eso, bueno, hay que ver, porque cada persona
es particular, o sea que puede ser que algunos tengan 70, otros tengan 80, otros tengan 60, ¿no? Por eso hay un rango como para incluir, algunos tendrán 90 y con eso siempre estarán bien con 90, ¿no? Entonces de 60 a 100 sería el rango estimado para considerarlo normal. Si yo tengo normalmente 60 y hago actividad física y se mueve a 90, ya se me está aumentando. Vieron que ahí entonces empezamos a dudar de este amplio rango que da la bibliografía. Pero bueno, tomamos así, normalmente tendríamos de 60 a 100 latidos por minuto como el rango normal. Aún por encima de esos 100 latidos, 100 pulsaciones por minuto, tenemos lo que se denomina taquicardia, ¿no? Aumento de la frecuencia de pulso. Taquicardia más bien se refiere a el aumento de los latidos por minuto. Taqui, aumento, y cardia del corazón. En cambio, taquifigmia más bien se refiere al pulso periférico, a las arterias, ¿no? Pero es menos usado el término taquifigmia, lo van a ver en el hospital, ¿no? Más bien dicen taquicardia. Deberían decir taquifigmia. Ahora, cuando el sujeto de atención, el paciente, tiene menos de 60 latidos por minuto, hablamos de bradicardia o de bradifigmia, que es lo que correspondería si estoy palpando un pulso periférico, ¿no? Menos de 60 latidos por minuto. Digamos 58, digamos 50, 45. Siempre en un minuto, ¿no? Entonces, esta es la frecuencia. Contabilizar la cantidad de pulsaciones o latidos en un minuto. Es la frecuencia del pulso. También me interesa saber otras características, ¿no? Sí, Gisela, también depende de dónde viva la persona. Eso ya vamos a ver enseguida lo que son los factores que alteran el pulso. Fíjense, en esta es otra característica. Dice acá, ritmo. El ritmo que corresponde al intervalo de tiempo entre latidos, es decir, cuál es el espacio de tiempo que hay entre una pulsación y la otra, o un latido y el otro, ¿no? Aproximadamente tienen que ser los mismos intervalos de tiempo, los mismos espacios de tiempo, ¿no? O sea que entre esta pulsación y entre la siguiente debe haber el mismo tiempo, ¿no? El mismo intervalo de tiempo. Eso significa que es normal. Eso sería ritmo regular, característica de un pulso rítmico, también lo dice, ¿no? Acá estamos mostrando, eso sería normal, porque es rítmico, ¿no? Regular, que tenga el mismo intervalo de tiempo entre latidos. Ahora, cuando tiene diferentes intervalos, quiere decir que hay un pulso acá, un tiempo menor, un pulso nuevo, un tiempo más largo, otro pulso muy diferente en los tiempos entre pulsaciones. Eso se denomina arrítmico o irregular, ¿no? Un pulso irregular, un pulso arrítmico, ¿no? Ya implica una alteración. Normalmente debe ser regular, ¿no? Pero bueno, ahora si es muy dispar el espacio de tiempo entre uno y otro, ya hablamos de pulso arrítmico o irregular. Entonces hay que estar atento a esto. Si el latido es fuerte, como dice acá, por ahí pasa mayor cantidad de sangre. No afecta mucho al intervalo de tiempo. Puede ser que aumente la frecuencia cardíaca, pero no va a afectar a lo que es el ritmo, ¿no? El ritmo más bien tiene que ver con el funcionamiento del corazón, ¿no? Por ahí cuando no está funcionando bien, ustedes van a encontrar pulsos arrítmicos, ¿no? Normalmente sería rítmico o regular. Veamos otra característica. Acá desigualdad bilateral. Esta aparece en alguna bibliografía, está más bien referida a que yo tengo que controlar siempre las pulsaciones de los miembros superiores o inferiores, y cuando el paciente manifiesta alguna alteración respecto a la circulación, yo observo también o sospecho de alteraciones respecto a la circulación, porque un miembro está más frío que el otro, porque el otro le duele menos, ¿no? Porque hay uno que está más edematizado que el otro. Entonces yo tengo que controlar el pulso en ambos miembros, ya sea miembros superiores o miembros inferiores, y aproximadamente me tiene que dar los mismos valores. Ahora, si en uno hay pulso y en el otro no hay pulso, es desigualdad bilateral y es una emergencia porque seguramente está obstruida la circulación del otro lado. Entonces, debe haber la misma consideración pulsátil en ambos miembros. Eso se denomina igualdad bilateral.
Acá dice tensión o dureza. Esta ya sería otra característica. La tensión o dureza, miren, dice acá, el grado de presión que ejerce el profesional, digamos, con los dedos al palpar el pulso. Esto es ya más bien a criterio o a consideración de cada operario, de cada profesional, porque, bueno, ustedes tienen que hacer presión con los dedos, con el pulpejo de los dedos, para reconocer el pulso. Bueno, acá dice el grado de presión que ejercen los dedos. Por ahí usted hace cierta presión y para usted es mucho y para mí no es tanto, entonces esto depende del criterio de cada uno, es como que es más subjetiva esta característica, pero bueno, también sirve a fines de definir cómo es ese pulso, ¿no? Dice acá, tensión o dureza, me puede definir dos tipos de pulso. Normalmente debe ser blando el pulso, o sea que yo no debo hacer mucha presión para reconocer el pulso, ¿no? Eso es una arteria sana. Normalmente no debo hacer mucha presión y ya reconozco el pulso. Ahora, cuando yo tengo que... Profe, disculpe que lo interrumpa. A mí me anda más o menos la señal y más con el ruido del compañero que tiene el micrófono abierto, se escucha pésimo. Si le puede decir que apague el micrófono, por favor. Bien, ahí vamos con... No sé quién es el que tiene encendido el micrófono, por favor apague. Ya lo apagó, profe. Entonces yo le decía, tensión o dureza, depende del criterio de cada uno, ¿no? ¿Qué me va a permitir esto? Definir un pulso blando, que sería lo normal. Normalmente yo no tengo que hacer mucha presión para reconocer la onda pulsátil, siempre y cuando esté correctamente buscando el pulso, ¿no? Si estoy buscando en un lado donde no hay arteria, pues voy a presionar con toda la fuerza y nunca voy a encontrar pulso, ¿no? Si yo localizo bien el recorrido de la arteria, ahora, y tengo que hacer mucha presión para sentir ese pulso, ahí digo que es un pulso duro, y eso es anormal. ¿En quiénes van a ser los pulsos duros? Generalmente las personas que tienen alteraciones en las paredes arteriales, ¿no? Esas famosas placas ateromatosas que producen la arteriosclerosis, ¿no? El endurecimiento de las paredes arteriales. Ahí yo voy a hacer más presión, entonces yo digo, acá sí es más difícil encontrar el pulso. Entonces, ahí puedo definir como pulso duro. Generalmente son los adultos mayores, ¿no? Y después hay otra característica más o menos similar que se denomina amplitud o fuerza. Esta más bien está centrada en la altura de la onda del pulso, porque dice, refleja el volumen de sangre eyectado por el ventrículo, corresponde a la altura de la onda del pulso. Entonces, si yo estoy palpando, también tengo que percibir cómo es esa altura de la onda. Si es una onda alta, o sea, importante, o si es una onda apenas perceptible, ¿no? También es a criterio de cada uno, ¿no? ¿Qué voy a encontrar con esto? Normalmente debe ser una buena onda de pulso, o sea, que me permita a mí reconocer un buen salto, una buena onda pulsátil, sería un pulso lleno o salto. Ahora, cuando suelen ser ondas débiles o llamadas filiformes, son muy bajitas, ¿no? Apenas perceptibles. Estas ondas débiles, bueno, hay que tener cuidado. Hay personas que sí tienen un pulso más débil, pero hay otros que tienen, que cuando hay problemas en la circulación y están muy avanzados los problemas, puede ser que la onda esté muy débil porque está muy baja la presión y bueno, estamos en problemas, ¿no? Por esto también depende, como digo, del criterio de cada uno. Ahora, estas serían las características del pulso. Si ustedes miran, ahí hemos seleccionado en rojo una serie de letras, y si las leemos de arriba hacia abajo, hay una sigla, hay una palabra que se puede leer, ¿no? Esta es una mnemotecnia para recordar la característica del pulso. La famosa frita, F de frecuencia, que es la cantidad de latidos o de pulsaciones por minuto. R o RI de ritmo, que sería el intervalo de tiempo entre cada latido o entre cada pulsación. Tiene que ser los mismos intervalos de tiempo entre pulsaciones o entre latidos, ¿no? Que sería rítmico o regular. Si hay diferentes intervalos, es arrítmico o irregular. Y después la T de tensión o dureza, yo tengo que presionar para encontrar el pulso, y si presiono demasiado, diría pulso duro. Y si hago una presión normal,
pulso blando, ¿no? Que es lo normal. Y amplitud o fuerza refleja la onda del pulso. Pulso lleno salto es lo que se espera, pulso débil o filiforme no es tan esperable, ¿no?, en las personas. Ahora, los valores normales, cuando nosotros casi siempre nos acostumbramos solo a la frecuencia, pero bueno, yo les decía, no se limiten a eso porque no es suficiente con considerar la frecuencia, sino que hay que tener en cuenta todo esto, ¿no?, frita. Bueno, la frecuencia varía según la edad. Fíjense acá, en los escolares, por ejemplo, dice acá, pueden tener frecuencia entre 80 y 120 latidos por minuto, los lactantes, pero en los bebés, más frecuencias todavía. Entonces, si ustedes palpan o quieren ocultar al bebé, van a ver tuc, 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 es como que el bebé todo el tiempo está corriendo, ¿no? Y tienen el pulso acelerado. Bueno, ahora sí vamos con esas características que afectan o determinan el pulso. Decíamos entonces la edad. Va disminuyendo a medida que va creciendo el adulto, ¿no?, la persona. El niño tiene más pulsaciones que el adulto. Bueno, cuando pasan a pediatría van a volver a recordar algunas características de los signos vitales porque ahí, bueno, hay variaciones, ¿no? También hay diferencias en cuanto al sexo, ¿no?, entre varones y mujeres. El escolar es lo que decíamos, aproximadamente hasta 120 de normal va, ¿no?, el escolar. Y diferencia entre sexo se refiere a si el pulso, acá dice pulso femenino, puede aumentar luego de la pubertad. Por ahí, con el efecto de las hormonas de la pubertad, por ahí cambian también los signos vitales, ¿no? Por ejemplo, esto en la mujer. Por supuesto que el ejercicio que aumenta, ¿no? Si uno hace actividad física y se palpa el pulso, o vieron que ahora con estos avances tecnológicos están los relojes pulseras que controlan la frecuencia cardíaca, bueno, ahí van viendo que si uno a medida que va avanzando en la actividad física va aumentando la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahora, las patologías también suelen afectar al pulso, ¿no? Por ejemplo, acá dice la fiebre, la hipertermia, aumenta también la pulsación. ¿Qué otra cosa? Hacer actividad física es casi como estar estresado, digamos, ¿no? Porque si uno vive enojado, renegando, ¿no?, tenso por el trabajo, por las relaciones, por lo que fuera, digamos, se pelea con todo el mundo, eh, vive estresado, una condición que afecta a muchos órganos vitales, entre ellos el funcionamiento del aparato cardiovascular. Y entonces el corazón bombea permanentemente mayor cantidad de sangre hacia los miembros, entonces aparece como aumentada la frecuencia, ¿no?, del pulso. Ahí están estresados en el trabajo y la chiquita está en Mérida, no me acuerdo el nombre, ahí está en Mérida. También, como vamos a ir al hospital, tengan en cuenta que los medicamentos afectan el funcionamiento del aparato cardiovascular, por ende afectan el pulso. Entonces hay que ver por qué está aumentando su pulso, capaz que es porque el medicamento, o hay que leer bien el historial clínico del paciente, cómo ha estado en los días anteriores, ¿no? Hay que ver si es que este medicamento le está alterando la frecuencia cardíaca. Los problemas que tienen que ver con la volemia, o sea, con la cantidad de sangre que existe en el organismo, también afectan el funcionamiento del pulso, ¿no? Acá dice la hipovolemia o la deshidratación puede incrementar la frecuencia cardíaca, eso no, como respuesta fisiológica. Si yo estoy deshidratado, porque ya vengo 2 o 3 días con problemas, y entonces no estoy ingiriendo buena cantidad de líquido, y estoy entrando en deshidratación, bueno, ahí mi organismo, por respuesta fisiológica, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Ahora, con esta deshidratación se cronifique, después va disminuyendo también la frecuencia cardíaca. Entonces, todas las enfermedades que afecten el aparato cardiovascular siempre van a tener implicancia en el funcionamiento del pulso. Si un paciente que tiene algún problema cardiovascular, entonces seguramente va a tener alguna alteración del pulso o de las características, ¿no?, del pulso. Bueno, a ver qué dice el chat. Voy leyendo el chat así de manera simultánea, por eso ahí voy respondiendo. También los medicamentos, sí.
Bueno, esta es la técnica con la que nosotros pretendemos que ustedes controlen el pulso en un sujeto de cuidado en condición hospitalaria. Esta imagen es muy elocuente porque ahí tienen a una enfermera con un reloj, porque está observando, mirándose el reloj, y con la otra mano está sosteniendo la muñeca del sujeto que está en cama, ¿no? Que está en, digamos, internado. Nosotros vamos a atender sujetos de cuidado en condición hospitalaria, por eso más bien me voy a referir a sujetos en condición encamados, ¿no? O sea, que en camas hospitalarias. Esa sería la postura que pretendemos que ustedes realicen. Fíjense, acá hay unas breves consideraciones de la técnica. Esto lo van a ver bien cuando vayamos al laboratorio, pero ahora les voy adelantando. Hay consideraciones previas que hay que tener, bueno, reunir los materiales, primero lavarse las manos, reunir los materiales, explicar el procedimiento al sujeto de cuidado. Bueno, hay consideraciones previas que lo van a repasar específicamente en la técnica, pero acá yo voy a tomar algunos puntos críticos, ¿no? Que dice, por ejemplo, utilizar la yema de los dedos, el pulpejo de los dedos, sobre todo de los tres. Acá no se recomiendan los tres, el índice, el medio y el anular, los tres dedos, ¿no? Y con estos dedos presionar suavemente sobre el recorrido de la arteria. Por ejemplo, en esta imagen está controlando el pulso de la arteria radial. Entonces está controlando sobre el recorrido del hueso radio. Fíjense, el radio coincidía con el pulgar, ¿no? En alguna mnemotecnia dice, la antena de la radio es el pulgar, entonces acá va el hueso radio. Acá donde el radio se une con la muñeca, acá hay como una parte ensanchada del hueso radio, se llama estilete. Yo tengo que buscar ese estilete, ese ensanchamiento del hueso radio, o sea, si quieren sigan el recorrido del radio, y acá cuando llega la muñeca, palpen de la parte de adelante, hay ese ensanchamiento, que es el estilete, y ahí hacemos leve presión, y ya lo encontramos, ¿no? Y bueno, hay que considerar, esto también es importante, la frecuencia siempre en 60 segundos, ¿no? Porque ustedes por ahí lo van a escuchar, que algunos dicen, bueno, controlemos en 15 segundos, multipliquemos por 4, consideremos, contemos en 30, lo multiplicamos por 2. No recomendamos eso, ¿no? Porque ustedes están empezando con la técnica correcta, entonces háganlo en 60 segundos, que es lo que corresponde. Ahora ustedes me dirán, pero es un sujeto que tiene pulso regular, y si lo hago en 15 segundos y lo multiplico por 4 es casi lo mismo que lo haga en 60. Probablemente, si es pulso regular, probablemente sí. Pero no se acostumbren a eso, porque cuando tengan sujetos anormales, con alteraciones de la pulsación, ustedes van a hacer eso y ahí va a salir mal el cálculo. Entonces, por regla general, nos acostumbramos a controlar el pulso en 60 segundos. Dice, concéntrense no solo en la frecuencia, sino que también en las otras características. Decíamos frita, ¿no? Frecuencia, la F era de frecuencia, RI de ritmo, ¿no? T de tensión, A de amplitud. Bueno, todas las características del pulso también las tengo que tener en cuenta. Yo al controlar me tengo que tomar el tiempo, entonces me tomaré 60 segundos para la frecuencia, ¿no? Y después me tomaré unos segundos adicionales para ver las otras características, porque no puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Ahí voy a olvidar algún número y ¿no? Tampoco puedo mentir, jamás, ¿no? Entonces vamos a hacer así, 60 segundos para la frecuencia y un tiempo más, el tiempo que sea necesario, que tampoco van a ser 2 minutos, ¿no? Unos segundos más, para ir viendo las otras características. Todo eso lo tengo que registrar y también tengo que saber interpretar los valores. Entonces, si yo tengo una frecuencia de 45 latidos por minuto, de 50, o de 120, de 110, tengo que saber interpretar si está normal. ¿Por qué está normal? O tengo un pulso duro. ¿Qué está pasando con el pulso duro? Tengo un pulso filiforme. ¿Qué le pasa al sujeto de cuidado? Bueno, a esto va la interpretación de los valores. Tengo que analizar y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? No basta con decir, bueno, le controlé 160 y ya está, ya cumplí mi función. No, ahí implico la responsabilidad. Controlé un valor anormal, me tengo que cerciorar de este control y ahora hay que actuar, ¿no? Para eso sirve este momento de
de interpretar el valor. Una vez que yo termino el procedimiento, siempre hay que dejarle cómodo al sujeto de cuidado, ¿no? Nosotros atendemos personas, entonces, no cosas, ¿no? Entonces hay que, si hemos solicitado la autorización para controlarle el pulso, si hemos pedido que se libere un poco la ropa del brazo, si es que le hemos retirado, en el caso de la cama, la sábana o la frazada, y bueno, hay que volver a acomodarle y dejarle en condiciones, ¿no? A ver qué dice el chat. Exactamente, en caso que hay alteración en los valores, muy bien Sara, hay que comunicar, registrar y comunicar. Comunicamos al médico, como dice acá, comunicamos al enfermero que esté a cargo, porque ustedes van a ir a hacer pasantía hospitalaria. Siempre hay un enfermero que está como responsable de ese paciente y también un médico responsable del paciente, entonces informamos a uno o al otro, ¿no? Claro, Florencia, los pacientes que estén en el hospital pueden tener alteraciones en el pulso y algunas alteraciones pueden ser debidas a la internación, como puede ser los medicamentos, ¿no? ¿Qué pulsos son frecuentes de control? Estos tres que están acá casi siempre ustedes lo van a controlar, ¿no? Arriba tenemos el pulso radial, en el medio el pulso de la arteria carótida, carotidio se denomina, y más abajo el pulso de la arteria humeral. Estos tres los vamos a controlar. El de arriba, el pulso radial, para controlar la frecuencia del pulso a un sujeto de cuidado. Para controlar el pulso de cualquier sujeto de cuidado, ¿no? El del medio, más bien lo utilizan en emergencias. Vieron que cuando hay un accidente de tránsito, muchos buscan este pulso, ¿no? Bueno, la carótida, claro, muy bien. Hallazgo es para controlar si está consciente o no. Ahí van las especificaciones, ¿no? Entonces, pulso radial es como que nuestro pulso que vamos a controlar casi siempre. Carotidio, algunas veces. El pliegue de la arteria, el pliegue del antebrazo, que corresponde al pliegue anterior del codo, que corresponde al pulso humeral, también lo vamos a controlar muy frecuentemente, porque con eso vamos a controlar la tensión arterial, con este de abajo, ¿no? O sea que tenemos que palpar ese y ahí colocar la campana del estetoscopio. Después está el de la femoral, en la ingle, ese casi no lo vamos a usar mucho por ahí, en pediatría lo van a escuchar ustedes, lo van a controlar en pediatría. Y el pedio, el del dorsal del pie, ese sí también cuando no se puede controlar el miembro superior, porque tiene fracturado los dos miembros, porque tiene quemadura en ambos miembros, porque tiene fístula arteriovenosa, porque está con hemodiálisis, entonces le unen acá las dos arterias, la arteria con la vena, entonces no se puede controlar en esta zona la tensión arterial, entonces vamos a elegir el miembro inferior. Ahí sí, acuérdense del dorsal del pie, que acá hay una imagen para ubicarlo. No, estas son del carotidio. Bueno, este es fácil de reconocer. Uno se palpa debajo de la rama, debajo del cuerpo de la mandíbula, ¿sí? Y ahí busca o la unión entre el cuello y el cráneo, ¿no? Por encima del músculo esternocleidomastoideo, ahí lo va a encontrar. Es muy fácil de reconocer. Pulso temporal, que también en algún momento lo van a palpar. Vean que hay tres sitios donde se puede palpar, ¿no? El reposo de la arteria temporal se divide en dos arterias importantes. Se pueden palpar. Este es el que yo les decía, que nos permite controlar la tensión arterial, pulso de la arteria braquial. La arteria braquial normalmente viene acá, sale de la axila y va por el borde interno del brazo, casi por debajo del cuerpo interno del bíceps, y en el pliegue anterior del codo se hace más anterior y ahí es donde después se va a dividir en dos, una que se llama arteria cubital, la otra se llama arteria radial. Entonces nosotros vamos a palpar acá, en el pliegue anterior del codo, porque ahí es más superficial. Por acá es más difícil de encontrarla, ¿no?
así como está la imagen acá, siempre en el pliegue anterior del codo, ahí es donde yo tengo que palpar, y ahí voy a encontrar el pulso de la arteria humeral. ¿Qué pasa si tiene mucho tejido adiposo? ¿No? Entonces, a veces, cuando tiene tanto tejido adiposo, por ahí dificulta un poco palpar, sobre todo si tiene pulso débil, ¿no? Entonces, recomendamos localizar bien el centro de este pliegue anterior del codo, ahí, y ahí colocamos el estetoscopio, ¿no? Supongo que hay mucho tejido adiposo, es difícil de encontrarlo, lo mismo, ahí voy a colocar el estetoscopio en el centro del pliegue anterior del codo, porque ahí seguramente va a estar el pulso de la arteria umbral. Por ahí en los varones que tienen el pulso más saltón, ¿no? Es más fácil de reconocerlo, ¿no? Por ahí en las mujeres van a tener alguna dificultad respecto a esto del tejido adiposo. Bueno, esto es lo de la arteria radial, que yo les decía, utilizamos los 3 dedos, aunque acá en esta imagen aparecen 2, pero nosotros recomendamos el uso de los 3 dedos, ¿no? Y con la técnica que figura acá arriba, que es la misma imagen que les mostraba hace rato, ¿no? Bueno, recuerden que la arteria humeral, acá en el pliegue anterior del codo, se divide en 2, en la arteria cubital y en la arteria radial. La cubital va más bien por el lado interno del cúbito, por eso es un poco más difícil encontrar el pulso de la arteria cubital, ¿no? O sea, tiene que ser muy delgado el sujeto como para tratar de encontrarlo. ¿Cuál es más fácil de encontrar? Radial, porque a pesar que acá hay mucha musculatura en el antebrazo, ya en la muñeca, vean que va perdiendo cuerpo el músculo, entonces ahí es un poco más superficial el recorrido de la arteria radial, y sobre todo si yo localizo acá el estilete del radio, que es una forma, un ensanchamiento de esta zona del radio, ¿no? Porque por acá estaría el pulgar, este ensanchamiento del radio, ahí puedo encontrar el pulso de la arteria radial. Este era el femoral, o inguinal, que bueno, no lo van a palpar mucho, pero sepan que está en la ingle. Popliteo también existe, pero no es muy frecuente de usarlo. El pliegue posterior de la rodilla, es decir, el hueco popliteo. Tibial posterior, también esto es más bien para ver igualdad bilateral, por ejemplo, quieren saber cómo están el recorrido de las arterias tibial posterior, o bien quieren ver el tibial anterior, acá ven el pulso pedio. Este sí, yo le decía, si no puedo encontrar la tensión arterial en miembro superior, tengo que remitirme a el pulso pedio. Entonces, controlo desde acá. Y no se olviden dónde está la arteria, ¿no? Porque a veces, como no es frecuente controlar el pulso pedio, por ahí se da la situación de vez en cuando aparece un paciente que no podemos controlar el miembro superior. Le decimos, controle el pulso pedio. Y está encontró el tiro entre ceja y ceja, como dicen, porque no se acuerdan de esto, digamos, ¿no? El recorrido de la arteria dorsal del pie va por el lado anterior e interno del pie. Fíjense dónde estaría a la altura del dedo gordo, ¿no? Entonces esta zona, en la zona central, digamos, donde se encuentra un poco más adelante del tobillo, ahí vamos a encontrar una zona entre las cuñas, una zona entre los metatarsianos, la zona más aplastada, ¿no? Más aplanada. Y ahí podemos reconocer el pulso con facilidad, y además podemos ahí apoyar en la campana del estetoscopio. Y bueno, el manguito estaría en la pierna, ¿no? Acá. Este es el pulso apical, que yo le decía que es poco frecuente de controlar, pero bueno, también se lo puede ocultar, ¿no? Por ahí en los bebés lo usan un poco más. Bueno, ¿cómo lo vamos a valorar al pulso en la materia? Nosotros siempre trabajamos con casos clínicos, entonces ponemos, por ejemplo, este caso clínico que dice el señor MA de 75 años, que ingresa
a la unidad de clínica médica del Hospital San Bernardo, acompañado de su hija, se encuentra orientado en tiempo y espacio, y al valorar las constantes vitales, usted encuentra una temperatura axilar de 37,6 grados centígrados, respiraciones 28 por minuto, superficial y rítmica. Estas ya son características del pulso, de la respiración superficial y rítmica. Después dice pulso radial 122 por minuto, y acá vienen las características: rítmico, duro y filiforme. Todas alteradas, ¿no? Y además dice tensión arterial 160 en 95 milímetros de mercurio, el miembro superior izquierdo acostado. Se agrega saturación de oxígeno 23% con aire ambiental. Esto de 93% con aire ambiental quiere decir que está respirando sin un dispositivo de ayuda, o un dispositivo de administración externo de oxígeno, digamos, ¿no? Se observan fases doloridas, con una escala de valoración análoga en 6, globos oculares hundidos, lengua y piel seca, confuso. El señor M.A. manifiesta: me duele la cabeza, no puedo moverme mucho porque aumentan esos dolores, siento frío, me duele la panza. Mi presión es de 120/80, tomo enalapril, este es un medicamento para controlar la tensión arterial, 20 miligramos al día, y hoy no me acuerdo si lo tomé. Bueno, este es un caso que ahí nos va a permitir, por ejemplo, encontrar, y acá está resaltada, alteraciones del pulso, ¿no? Fíjense, tiene la frecuencia en 122. Normalmente lo tenemos hasta 100, hasta 100, de 60 a 100 era el rango normal. Esto está en 122 y es un adulto, está alterado. Está con taquifibria. Después tenemos el ritmo. Fíjense, acá ya dice arrítmico, ya está alterado. La tensión o dureza, dice duro, también está alterado. Filiforme, que era la amplitud. No era recomendable encontrar filiformes. Bueno, también está alterado. Todas las características del pulso tenemos alteradas. Con eso podemos hacer el plan de cuidado. Muy bien. Preguntas de pulso hasta acá, porque vamos a pasar a tensión arterial. A ver que me deje el chat acá. Sí, está muy alta la frecuencia. Muy bien, Caterina. Bueno, no sé quién estaba con el micrófono encendido, pero bueno, apaguen los micrófonos, así no interrumpen a los otros compañeros. No sé si hay preguntas o aclaraciones. Alguien de mucho peso, ¿cuál es recomendable? Bueno, si es una persona obesa, normalmente tiene que tener los valores. Si es una persona obesa y tiene valores normales, tienen que ser estos valores que estamos viendo, ¿no? Seguramente tendrá el pulso cerca de 100. Puede pasar de 100 ya. Si hablamos por encima de 100, decimos que es taquicardia, taquifignia, ¿no? El saturómetro también, muy bien Sabrina, puede indicar la frecuencia, pero no recomendamos que tomen el valor que da el saturómetro, porque el saturómetro hace lo que yo les decía, digamos, hace un cálculo estimado de la frecuencia cardíaca, y si es irregular, por ahí el saturómetro también se equivoca, ¿no? Taquicardia es aumento de la frecuencia cardíaca por encima del rango normal. Entonces, cuando tenemos más de 100 latidos por minuto, hablamos de taquicardia. Si estuviéramos hablando de la frecuencia del pulso en alguna de las arterias periféricas, entonces hablamos de taquifignia. Arritmia se refiere al ritmo, ¿no? Al ritmo, porque nosotros tenemos el tiempo que hay entre un latido y otro, o es lo mismo que decir el tiempo que hay entre una pulsación y la otra. Tienen que ser los mismos espacios de tiempo, eso que decimos, los mismos intervalos de tiempo. Entonces hablamos de regular, de ritmo regular. Ahora, cuando esos espacios de tiempo son diferentes, ahí hablamos de arrítmicos. Cuando el corazón tiene una arritmia, el pulso probablemente también esté arrítmico, ¿no? ¿Dónde sería adecuado tomar el pulso en una persona obesa? Ahí en la arteria radial, el pulso radial, ¿no? Y después, si tenés que tomar la tensión arterial, lo tenés que hacer con el pliegue anterior del antebrazo. Van a ver que hay personas obesas que tienen los brazos muy grandes. Entonces hay manguitos especiales para obesos, entonces son más largos, ¿no? Eso también, pero bueno, tienen otro costo. Por ahí cuando ustedes compran un manguito estándar,
que es para personas promedio, digamos, no están preparados para los obesos. El oxígeno es normalmente 5. Sí, Gisela, después vamos a ver lo de oxigenación, también la oxigenación está alterada. Rubén, muy bien, Rubén, las ondas entre una y otra tienen que ser del mismo espacio de tiempo, ¿no? Eso es rítmico o regular. Y la altura, bueno, deberían ser una buena altura, es decir, un pulso lleno, saltón. Esto del pulso lleno, saltón también va a criterio de cada uno. ¿Cómo yo defino cuál es mi criterio? Y bueno, tengo que controlar muchos pulsos para darme una idea de lo que para mí sería pulso blando y pulso duro. Mejor encontrar el pulso blando, que es lo que van a encontrar más frecuente, ¿no? Filiforme es una onda de pulso muy bajita, ¿no? Es tan bajita que si yo presiono demasiado puedo inclusive cortar la circulación, ¿no? Sería filiforme contrario a lo que es lleno o saltón, ¿no? Si ustedes presionan sobre el recorrido de una arteria, inmediatamente sienten el pulso, ¿no? Y comparan con otros que apenas se sienten, ahí pueden ver la diferencia, ¿no? Entre un pulso lleno de saltón y un pulso filiforme. Los pulsos filiformes por ahí son más bien de personas que están con problemas en la circulación muy crónicos. Puede ser cuando estén en agonía también, ¿no? Que casi ni aparece la onda pulsátil. O bien aquellas que tienen frecuencias muy bajas, ¿no? También. O aquellas personas muy jóvenes a veces también suelen desarrollar así pulsos, ondas muy bajitas, ¿no? Sobre todo las mujeres. Bueno, vamos entonces con tensión arterial. A ver si esto avanza. Ahí está. Vamos a hablar de tensión arterial. Fíjense que acá dice presión arterial barra tensión arterial. Y es así. Vamos a ver ahora la diferencia entre entre los dos términos, ¿no? Podemos decir presión arterial o también podemos decir tensión arterial. Vamos a ver qué es lo que corresponde según el aparato que yo esté usando. Lo mismo, hay características de la tensión arterial, no tantas como en el pulso. Valores normales, sí, tenemos los valores normales, y los factores que afectan, que por ahí son los mismos factores que afectan el pulso, porque es el mismo aparato cardiovascular que está implicado en la tensión arterial, ¿no? Entonces, lo mismo que vimos en pulso, tenemos que decir que la tensión arterial que nosotros vamos a controlar, en general va a corresponder a la actividad del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo es el que bombea sangre a través de la aorta al resto del cuerpo, ¿no? Y que esa sangre va a pasar por los miembros en donde yo voy a controlar la tensión arterial. O sea que la actividad del ventrículo izquierdo es el que me interesa recordar ahora porque es el que me va a permitir percibir la tensión arterial en el miembro superior, por ejemplo, ¿no? Ahora cuando hagan otra materia especializada, por ejemplo, ahí pueden hablar de la presión de la arteria pulmonar, como yo le decía, que es invasivo, ¿no? Entonces no se olviden que el corazón bombea sangre a través de las arterias y que la arteria era elástica, la pared arterial era elástica, entonces se podía distender ante un aumento de la cantidad de sangre que el corazón bombee, ¿no? Ante una sístole mayor. ¿Cuándo viene más sangre al corazón? Cuando nosotros hacemos actividad física, ¿no? Ahí regresa más sangre al corazón, entonces el corazón tiene que bombear más. Y esa mayor cantidad de sangre tiene que abrirse paso por la arteria, entonces la tiene que distender más, ¿no? Tiene esa capacidad la arteria de elasticidad, de poder acomodarse a diferentes flujos de sangre. Eso sí está sana, ¿no? Vamos a ver lo que ya habíamos visto en procesos biológicos 2, bueno, anatomía y fisiología, los que cursaron anatomía y fisiología.
Y fíjense en que la fórmula de presión arterial que habíamos visto era gasto cardíaco o volumen minuto, que es lo mismo, por resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea en una sístole. La cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo bombea en una sístole, podemos decir lo mismo, ¿no? Eso es como de 70 mililitros por latido, ¿no? Cada latido, o sea, en cada sístole, el ventrículo izquierdo bombea 70 o 65 mililitros de sangre. La frecuencia cardíaca estimada, en promedio para un adulto, es de 70 latidos por minuto, ¿no? Entonces, 7 por 7 da como 49, el gasto cardíaco es como de casi 5 litros, ¿no? 4.900 mililitros por minuto. Acá dice dos términos de fisiología, precarga y poscarga. Bueno, si llega más sangre al corazón, el corazón se distiende más, eso es la precarga, ¿no? La capacidad que tiene el corazón de acomodarse a diferentes flujos sanguíneos también, ¿no? Y la poscarga es la fuerza que realiza el corazón para responder a ese aumento de flujo sanguíneo que ha llegado. Entonces, mayor fuerza para vencer la resistencia de las arterias. Y entonces hablamos de la resistencia de las arterias, ¿no? Si la pared arterial está sana, tiene esa capacidad de elasticidad. Ahora, si la pared arterial está enferma, como decíamos en el caso de la placa arteriosclerótica, se endurecen las paredes, entonces llega más sangre, empuja sobre las paredes, no tiene la misma elasticidad que tiene una arteria normal, ¿no? Entonces la placa arteriosclerótica, la placa ateromatosa, endurece la pared. Si viene más sangre, no se distiende con facilidad. Entonces ahí vamos a sentir que aumenta la presión, porque aumenta la resistencia periférica. Eso de manera normal. Y de manera fisiológica puede suceder también. ¿Por qué? Porque tenemos sustancias vasoactivas, se las llaman, que a veces estimulan al músculo liso de la arteria para endurecerla, es decir, para hacer vasoconstricción, o sea, reducir un poco la luz de la arteria. Ahí aumentaría también la resistencia periférica de manera fisiológica y puede aumentar la presión, ¿no? Por ejemplo, ahí decíamos en el caso anterior, enalapril. Ese enalapril es un medicamento que evita, que impide la formación de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Entonces, corta la secuencia de formación de la angiotensina 2. Si no se forma esa enzima angiotensina 2, no hay vasoconstricción por acción de angiotensina 2, ¿no? Por ejemplo, eso sucede de manera fisiológica en el organismo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el volumen de sangre afecta a la presión arterial. Si viene más sangre, puede ser que aumente la presión. También la viscosidad de la sangre, esto que tiene que ver con la densidad, también puede aumentar la presión un poco, ¿no? La elasticidad de las arterias siempre, ¿no? Siempre. Ahí hay que ver si es fisiológica por acción de, por ejemplo, la angiotensina 2, o si es patológica por acción de la placa ateromatosa. Yo puedo hacer dos tipos de control de presiones, ¿no? Dos mediciones, como dice acá. Hay una medición directa, que es la que corresponde a la presión arterial fidedigna, digamos, ¿no? Yo puedo introducir un catéter por la arteria, y a través de ese catéter puedo medir realmente cuál es la presión de ese líquido, ¿no? ¿Cuál es la presión que ejerce esa sangre contra las paredes arteriales? Esa es la definición de la presión arterial, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Introduciendo un catéter dentro de la arteria, puedo medir la presión arterial de manera directa. De hecho, lo hacen, ¿no? ¿Dónde lo hacen? En los servicios de cuidados especiales, cuidados críticos, ¿no? Entonces, en terapia intensiva, en terapias intermedias.
medición directa de la presión. También lo hacen en los quirófanos, ¿no? Introducir un catéter dentro de la arteria y medir cuál es la presión por dentro de la arteria. Y otra manera de controlar o de medir la presión es hacerlo de manera indirecta. ¿Cómo? Controlando la tensión que opone la pared arterial al paso de la sangre. ¿Mm? Es lo que hago con el tensiómetro. Controlo la tensión de la pared arterial al paso de la sangre. La oposición que le imprime la pared arterial al paso de la sangre. Esa es la medición indirecta de la presión arterial. Y se denomina tensión arterial. De ahí viene la confusión. Por ahí dicen, vamos a controlar la presión. En realidad estamos controlando la tensión arterial con el tensiómetro. De hecho se llama tensiómetro por eso. Acá está. La presión arterial directa. Es una presión arterial invasiva, porque yo tengo que introducir un catéter por la arteria y ese catéter conectarle a, por ejemplo, un monitor. Estos monitores multiparamétricos, y fíjense que acá en rojo me muestra la actividad de la presión de la arteria, y me está mostrando acá 121/67. Hay otro numerito más pequeño, que me parece que es 56, o algo así dice. Bueno. Pero me interesa lo que me está marcando acá, que es la medición directa de la presión arterial. Introducí un catéter dentro de la arteria y me está dando el valor real, porque está midiendo la fuerza de la sangre de esa arteria. Ahora, a 59, muy bien, Gisela. Ahora, la medición de la presión de manera indirecta se denomina tensión arterial. Yo mido la presión de esa sangre tomando la resistencia de la pared de la arteria, porque lo estoy haciendo desde afuera. Resistencia que opone la pared de la arteria al flujo sanguíneo proveniente del ventrículo izquierdo. A ver si avanza. Bueno, y medimos dos valores siempre. Vieron ahí en la imagen del monitor multiparamétrico, tenía dos valores, ¿no? Un valor, barra, otro valor. Estos dos valores son la tensión arterial máxima o sistólica y la tensión arterial mínima o diastólica. Acá dice TAS, que sería tensión arterial sistólica, y TAD, tensión arterial diastólica. Se informa así: primero la máxima, una barra, y la mínima, ¿no? O diastólica. Y se mide en milímetros de mercurio, que es la medición más común. Existe otra que van a verla ahí para la arteria pulmonar, que la miden en centímetros de agua también, ¿no? Pero nosotros usamos medición en milímetros de mercurio. En los textos dicen lo mismo. Fíjense, TAS es tensión arterial sistólica, o tensión arterial máxima sería, ¿no? La famosa máxima. Corresponde a la presión sanguínea originada por la sístole del ventrículo izquierdo. El Berman, este libro que recomienda la profesora para la materia, dice que es la presión de la parte alta de la onda sanguínea, ¿no? Un poco más coloquial la definición del Berman. Y la tensión arterial diastólica corresponde a la presión sanguínea coincidente con la diástole del ventrículo, ¿no? O sea que la presión arterial diastólica es la mínima, corresponde a la diástole del ventrículo, ¿no? Y Berman dice que es la más baja y la que se mantiene en todo momento en el interior de las arterias, ¿no? La arteria no se va a vaciar, es verdad esto. ¿No? La arteria no se vacía completamente, al igual que el corazón no se vacía completamente. Siempre queda algo de líquido dentro, algo de sangre dentro de estas cavidades. Y después hay otra definición, otro concepto importante, que es la presión de pulso, ¿no? Esta presión de pulso simplemente es una diferencia, o sea, la resta, el valor que da entre la máxima y la mínima, entre la tensión arterial sistólica y la diastólica. Habitualmente debe haber una diferencia de 40 milímetros de mercurio. Entonces, si yo tengo 120 de máxima, tengo que tener 80 de mínima, ¿no? Diferencia de 40.
Si tengo 100 de máxima, debería tener 60 de mínima, ¿no? Tiene que haber esa diferencia, ¿no? A veces no es así, a veces está mucho más elevada la máxima que la mínima. A veces la mínima está más cerca de la máxima, ¿no? Eso se da en las alteraciones ya. Pero normalmente debe haber como más o menos 40 de diferencia. Eso se llama presión de pulso. Entonces vamos con los valores. ¿Cuáles son los valores normales? Si ustedes por ahí leen muchos informes o textos por ahí, es raro que le indiquen estos valores. Más bien en el libro de Potter aparecen estos valores y en otros informes está insinuado. Tenemos una tensión arterial máxima y tenemos tensión arterial mínima o diastólica. La máxima o sistólica, la mínima o diastólica. La máxima sería un rango que corresponde de 100 a 120 milímetros de mercurio. Eso sería como lo ideal, ¿no? Que una persona tenga entre 100 y 120 milímetros de mercurio. Y una diastólica entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Siempre informado dos valores, una máxima o sistólica y una mínima o diastólica. Entonces tiene que haber en esos rangos, ¿no? Esos valores. La máxima entre 100 y 120, la mínima entre 60 y 80. Normal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se altera? Puede ser que esté por debajo de lo normal. Entonces se habla de hipotensión, ¿no? Hipo es poco, disminuido, tensión baja de la tensión arterial. Cuando la tensión arterial sistólica, por ejemplo, está por debajo de 100. Puede deberse a varias cuestiones. Acá dice, por ejemplo, dilatación generalizada de las arterias, hemorragia, insuficiencia cardíaca, hipovolemias. Acá, en la diastólica, o bien cuando la diastólica es inferior a 60. Puede ser que ambas estén muy bajas, o puede ser que una u otra esté baja. Eso es lo que se denomina hipotensión. O sea que los valores que yo estoy controlando están debajo de los valores normales. La máxima está debajo de 100, o la mínima está debajo de 60, o ambas están debajo de los valores normales, ¿no? Hay una hipotensión que se llama hipotensión ortostática. Esta es momentánea, ¿no? Esta es pasajera. Es la disminución abrupta de la tensión arterial cuando la persona se encuentra acostada fundamentalmente o sentada y adopta una postura erguida de manera repentina, ¿no? Seguramente a alguna de ustedes o a alguno de ustedes le habrá sucedido, sobre todo a las mujeres. Están acostadas y se levantan así de manera repentina y tienen un mareo, ¿no? Algunos inclusive se desmayan. Eso es la hipotensión ortostática, ¿no? Parece que yo me incorporo muy rápido y bueno, la sangre tarda en irrigar o en regular las presiones hacia la cabeza y entonces me provoca el mareo. Por ahí les recomiendan, si siempre padecen de esta hipotensión ortostática, antes de incorporarse, realizar algunos movimientos con los miembros inferiores, como moverlos, contraerlos, para aumentar, o con los miembros superiores, para aumentar el flujo sanguíneo hacia la cabeza y evitar esta hipotensión ortostática, ¿no? Es pasajera, es del momento, es porque yo tengo presiones muy bajas y cuando me incorporo se me baja un poco más y eso hace que sienta el mareo. Es, dice, una elevación de 15 a 30 latidos por minuto o una caída de la presión sistólica de 20 milímetros de mercurio, de 10 milímetros de mercurio de la diastólica. Baja un poquito y esa baja ya me afecta y me produce el mareo, ¿no? Pero solo se debe a este momento de cambiar de posición. Alguna o alguno debe ser que le pasa. Es pasajero, digamos, mientras uno está, digamos, por ejemplo, a las mujeres, por ahí generalmente se da cuando eh, son jóvenes, tienen las presiones más bajas, ¿no? Mm, Debería después con el tiempo regularse, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de hipotensión? Los síntomas de hipotensión, bueno, aparecen de poco, ¿no? Dice, la aparición de los síntomas depende de cada persona.
Incluyen mareo, esto quiero decir, lo que ocasiona la hipotensión ortostática, mareo, falta de concentración, debilidad, vértigos, náuseas y vómitos, algunos tienen, y hasta inclusive desmayo, ¿no? Por ahí es más común la falta de concentración, los mareos, la debilidad o esa, ¿no? La sensación de cansancio, de adormecimiento permanente, ¿no? Ahora, puede ser que los valores estén por encima de lo normal, y eso se llama hipertensión, y este es el problema de mucha gente, ¿no? El mal del siglo XXI, lo decían. Cuando la presión arterial se mantiene de manera persistente por encima de lo normal. Entonces, aparecen una serie de sintomatologías que generalmente tardan en aparecer. No es que yo soy hipertenso y enseguida empiezo con los síntomas de hipertensión y bueno, ya sé que soy hipertenso. No, realmente la mayoría de los hipertensos ni sabe que tiene hipertensión porque no generan síntomas, o síntomas muy, muy leves que yo digo, bueno, no me está pasando nada, es algo del momento. Los que presentan síntomas suelen referir cefalea, visión borrosa, palpitaciones, ¿no? La cefalea y dolor de cabeza, ¿no? Hay dos tipos de hipertensiones, esto cuando estudien ya la patología, nosotros ahora le hacemos como una mostración de la patología, pero no vamos a describirla en su totalidad. Mostramos el iceberg nada más, la punta del iceberg. Hay dos tipos de hipertensión, hay una hipertensión primaria y una hipertensión secundaria. La primaria también se denomina esencial, ¿no? La primaria es la que padecen la mayoría de las personas, ¿no? Y la primaria se debe a suma de muchas causas, por lo tanto yo no puedo decir es causa de que, bueno, tiene sobrepeso, no, es como que hay un conjunto de causas, un conjunto de factores que han actuado. Está la parte genética, está la parte, bueno, de los hábitos, ¿no? Acá dice la ingesta excesiva de sodio, el estrés, el sedentarismo, la obesidad, bueno, todo me ha llevado a ser hipertenso. Es lo de la mayoría, ¿no? No hay una causa única, entonces yo es difícil decir, bueno, es a causa de esto, es como que no hay una causa definida. En cambio, la hipertensión secundaria más bien se debe a alguna alteración en las arterias, ¿no? Que pueden ser eh, algunas estenosis arteriales que pueden suceder, por ahí en las arterias renales, en la aorta, ¿no? Un problema con el funcionamiento del riñón, ¿no? Como dice acá. Bueno, es más puntual la secundaria. Entonces yo puedo decir, tiene hipertensión, secundaria un problema renal, no, una insuficiencia cardíaca, como que ahí lo puedo puntualizar, ¿no? En cambio, en la primaria, que padecen la mayoría de las personas, más del 90%, ahí hay tantos factores actuando que, bueno, ha llegado a desarrollar la hipertensión. También el tema de la, de la tiroides también afecta a la tensión. Bueno, la hipertensión, como les decía, generalmente no da síntomas, ¿no? En algunos sí. En las personas que dan síntomas tienen dolores, o sea, la cefalea, algunos suelen desarrollar hemorragias nasales, epístasis, mareos, ¿no? Palpitaciones. Y a veces cuando suceden estos síntomas es porque ya está muy elevada, ¿no? Muy elevada y a punto de romperse la arteria, ¿no? Por eso en la mayoría de las personas que son hipertensos no hay síntomas, ¿no? Por eso lo llaman el asesino silencioso. Cefalea, náusea y vómito, confusión, visión borrosa, epístasis. No sé si les di el valor de la tensión arterial anormal, pero acá está. Normalmente tenemos estos valores entonces, ¿no? La tensión arterial máxima sistólica entre 100 y 120, la tensión arterial diastólica entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Ahora, la hipertensión es aumento de estos valores, entonces cuando esté por encima de 120 la máxima o por encima de 80 la mínima, ya digo que están aumentadas, ¿no?
Acá dice prehipertensión. Hay muchas clasificaciones, ¿no? Hace poco salió una clasificación que, no hace poco, digamos, hace unos 3 o 4 años atrás, que reemplaza lo de prehipertensión por elevada, por aumentada, a la presión, aquella presión que se encuentra entre 121 y 139, que todavía no lo definimos como hipertenso, pero sí está aumentada. Antes lo decían prehipertensión, lo siguen considerando hipertensión, pero también salió, siempre sale desde Estados Unidos, ¿no? Desde los consensos de Estados Unidos, estas definiciones. Salió como elevada la presión que está por encima de 120 y por debajo de 140. O la mínima que está por encima de 80 y por debajo de 90. Ahora, cuando está por encima de 140 y la máxima y la mínima por encima de 80, ahí sí, y está persistente, ahí sí decimos que es hipertensión. De todas maneras, el que le diagnostica con hipertensión es el médico, ¿no? Si usted controla 140 de máxima y 90 de mínima, bueno, hay que hacerle un seguimiento, ya lo consideramos hipertensión, pero el que le va a dar el diagnóstico de hipertenso es el cardiólogo. Y ahí van a ver qué tipo de hipertensión es, según esta clasificación, hay tipo 1, tipo 2. Hay otras que dan hasta tipo 3 también. Después está la mínima, que le decíamos la máxima debajo de 100 milímetros de mercurio y la diastólica debajo de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué factores modifican la tensión arterial? Los mismos que afectan el pulso, porque es el mismo sistema cardiovascular. Acá dice la edad. Bueno, la presión aumenta con la edad, alcanzando un máximo al inicio de la pubertad. Por ahí los varones tienen más alta la tensión arterial que las mujeres, ¿no? También en la actividad física siempre. La actividad física te aumenta el pulso, o también te aumenta la tensión arterial. Todo lo que es estrés hace que aumente la tensión arterial. Entonces las personas que tienen familiares hipertensos, tienen problemas con metabólicos, con obesidad, por ejemplo, u otros problemas metabólicos, más el estrés, más la dieta alta en sodio, todo eso está aumentando para definirlo como hipertenso también, ¿no? También ahí en la raza, también dice que los hombres de raza negra tienen más alta la presión que los de raza blanca, ¿no? Los varones, que yo les decía, mayores presiones. Por eso cuando controlen y estén aprendiendo a manipular el tensiómetro, más bien controlen varones para escuchar mejor y para ir habituándose a ocultar y a poder desarrollar la destreza con más facilidad. Medicamentos, los que afecten al aparato cardiovascular, van a afectar la tensión arterial. La obesidad también, ¿no? La obesidad predispone al incremento de la tensión arterial. Enfermedades que afecten al aparato cardiovascular, ahí tenemos enfermedades que afecten al funcionamiento del corazón o a los vasos sanguíneos, también afectan a la tensión arterial. La temperatura puede aumentar la tensión arterial. La fiebre, ¿no? El calor corporal, el calor del ambiental puede disminuir la tensión arterial. Por eso, cuando hay muchos días de calor muy fuerte, es probable que algunas personas desarrollen hipotensiones. Por eso, por ejemplo, cuando hay, bueno, ahora no se ve tanto, pero en los años anteriores, previo a la pandemia, cuando había acúmulos de personas, masividades bajo el calor, muchos se desmayaban, ¿no? Por ahí en las peregrinaciones, muchos caían, ¿no? Por el tema de que el calor ambiental puede hacer que disminuya la tensión arterial. Y contrariamente al frío, aumentar la tensión arterial, eso de manera fisiológica, ¿no? ¿Con qué material vamos a controlar la tensión arterial? Existe toda esta variedad de posibilidades, decíamos al principio, la monitorización o el control invasivo de la presión arterial, y después para la tensión arterial tenemos todo lo que es externo. Ahí tenemos el esfigmomanómetro digital, que no recomendamos que usen todavía. Esto que hacen los cardiólogos para hacer un seguimiento en 24 horas, ¿no? El mapeo, la monitorización ambulatoria de presión arterial. Tiene un monitorcito que está conectado al
manguito y ahí lo va controlando en 24 horas. Y si no, este que nosotros recomendamos muchísimo, que es el efigmomanómetro aneroide, que es el que tienen que conseguir, el que tiene que comprarse para desarrollar la destreza de control de la tensión arterial. Y antes existía el efigmomanómetro de mercurio, que ha quedado en desuso, porque acá en esta parte amarilla, donde está la columna graduada, se encontraba el mercurio, ¿no? El mercurio, entonces, este mercurio cuando se rompía, contaminaba todo el ambiente. Así que están fuera de uso, no se usan ya. ¿Qué consideraciones tengo que tener en el control de la tensión arterial? Puedo hacer dos métodos de control indirecto, ¿no? Un método completo, que es el método auscultatorio. ¿Por qué lo digo completo? Porque me permite controlar máxima y mínima. Método completo, el auscultatorio. Ahora, el método palpatorio solo me va a permitir controlar la máxima nada más. Es un método incompleto, ¿no? Nosotros tenemos que desarrollar destreza para el método auscultatorio. ¿El palpatorio para qué nos sirve? Y bueno, si yo quiero cerciorarme de la máxima, puede ser, más que para eso no me va a servir, ¿no? El auscultatorio sería lo que está desarrollando esta enfermera con este adulto mayor, ¿no? Aunque acá podemos discutir un poco la colocación del manguito, pero sería este el método auscultatorio. Y el que estábamos observando acá en la imagen de abajo es el método palpatorio. Fíjense, ahí no hay estetoscopio, sino que acá estamos palpando la arteria radial mientras estamos insuflando el manguito y además tenemos el manómetro cerca. Bueno, ¿qué es lo que diferencia uno del otro? Bueno, en el método auscultatorio, ustedes incorporando aire dentro del manguito, lo que hacen es cortar la circulación. Luego, de manera controlada, vamos liberando el aire, y a medida que vamos liberando el aire, vamos escuchando los ruidos que pueden aparecer con el flujo de la sangre, ¿no? Es decir, con las ondas pulsátiles. El primer ruido que aparece es el que corresponde a la máxima. Después viene una serie de ruidos hasta que desaparece porque salió todo el aire y ya no puedo ocultar nada. Y entonces ahí tengo la mínima. Máxima y mínima con el método auscultatorio. En cambio acá con el método palpatorio solo corto la circulación y cuando aparece la circulación lo que hago es palpar. La única que va a aparecer es la máxima. Cuando vuelve el pulso corresponde a la máxima, nada más. Hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta en el momento de controlar la tensión arterial, ¿no? Habrá que ver cómo está el ambiente, que sea un ambiente agradable, que no haya ruido, malos olores, la temperatura ambiental, todo eso puede afectar la tensión arterial. Entonces, si yo tengo un lugar en verano con mucho calor, ¿no? Un ambiente muy cálido, puede ser que afecte un poco la temperatura. Si tengo malos profesionales, con malos tratos, bueno, seguramente voy a hacer pasar malos momentos a los sujetos de cuidado, también también eso no es recomendable, ¿no? Que el profesional haga la técnica correcta, ¿no? Si yo vengo, le controlo rápidamente con el tensiómetro digital, no siempre, si lo hago rápido, puedo hacerlo bien, por eso recomendamos hacerlo con el tensiómetro aneroide. Y bueno, cómo está el sujeto de atención, hay que ver si está descansado, hay que ver si no hizo actividad física antes, si no ha fumado o bebido antes, ¿no? Por menos 30 minutos antes. ¿Cómo está el instrumento? Fíjense que el instrumento también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tengo que tener un tensiómetro en condiciones, que tenga el manómetro regulado, es decir, que no esté descalibrado, que las tubuladuras estén sanas y no estén pinchadas, ¿no? Se da mucho en el hospital que tienen instrumentos muy desgastados, están todos pinchados, no funcionan. ¿Y cómo es la técnica, ¿no? También es sumamente importante cómo estoy aplicando la técnica. Si hago una técnica incorrecta, probablemente me dé un valor incorrecto. Este equipo es el que tiene que comprar, este que está resaltado en celeste, ¿no? El tensiómetro
aneroide. Después tienen tensiómetro digital, que bueno, si lo tienen, está bien, les sirve, pero no les recomendamos que usen ahora que están desarrollando la destreza, ¿no? Bueno, acá por eso les voy a mostrar mucho la parte del aneroide, ¿no? Fíjense, acá tiene el manguito o brazalete que se llama, que yo les decía, si ustedes compran ahora un tensiómetro, le va a venir un manguito estándar para un adulto promedio, que si el paciente es muy obeso, por ahí no es suficiente, no va a lograr cumplir con la función, ¿no? Por ahí se necesita un manguito para pacientes obesos que es más largo, más ancho, ¿no? Es diferente. Lo mismo para pediátricos, tampoco va a funcionar, porque para pediátricos son más chiquititos, y para neonatos mucho más chiquitos, bueno, depende de los años, eso en pediatría lo van a ir viendo, que hay diferentes modelos. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el manguito tiene por dentro una cámara de goma. Esta se puede retirar, por eso acá en esta imagen muestra la cámara de goma sin la tela, ¿no? Se la puedo retirar, si yo quiero lavar la tela, bueno, la puedo retirar con cuidado, y después la puedo introducir también con cuidado. Fíjense que la goma es más larga de un lado que del otro, ¿no? Entonces, del lado, este lado más largo corresponde de acá hacia la vuelta. Por acá tiene una parte con una parte metálica que permite introducir el extremo del brazalete para poder envolver el brazo. Después tenemos acá, para destacar, la pera para insuflar, que es de goma, entonces yo la puedo aplastar, y si la suelto, incorpora aire dentro de la cámara. Acá hay una válvula, esta parte metálica con esta ruedita es la válvula. Entonces ahí también me tengo que detener en adquirir la destreza de manipular la válvula, ¿no? Fíjense que si yo lo tomo así, de esta manera, hacia adelante va a cerrar y hacia atrás va a abrir. Entonces, eso de abrir y cerrar lo tengo que dominar muy bien. ¿Por qué? Porque cuando estoy ocultando, ingresé el aire dentro del manguito, después tengo que abrir y abrir despacito para que el aire empiece a salir de manera controlada y yo pueda ir viendo el manómetro, ir siguiendo en qué momento exacto va a aparecer el primer ruido, en qué momento exacto empiezo a ocultar el primer ruido. Si yo abro rápido, va a pasar tan rápido la aguja que ni me va a dar tiempo a ver en qué momento ha sido. Entonces dígase despacio. Ahí hay un ritmo que recomiendan que es a razón de 1 o 2 milímetros de mercurio por segundo. En esta escala lo van a reconocer como una rayita por segundo, ¿no? A ese ritmo tiene que ir liberándose el aire. Pero bueno, para eso hay que adquirir la destreza. Nosotros observamos como controlan ustedes, están ahí haciendo fuerza, hacen muy fuerte y ya bajó todo el aire. ¿Cuánto tienen? Y no saben, ¿no? Bueno, el manómetro, también decíamos que esté en condiciones, esté calibrado. Fíjense, acá está la aguja en 0, debe estar así. Viene en la escala de 20 en 20, con unas rayitas menores que tienen valores de 2, ¿no? Cada rayita menor tiene un valor de 2 milímetros de mercurio. Este es el estetoscopio. Fíjense que tiene el arco metálico con en los extremos recubiertos por las olivas. Esto va dentro de los oídos. Después tiene la tubuladura, que se conecta con un diafragma, y algunos tienen diafragma y campana, ¿no? Diafragma la parte más ancha y aplastada, y campanita la parte más pequeña y cóncava, ¿no? Sirve para diferentes tipos de sonidos. Aunque tengan diafragma, ya es suficiente. El que tiene diafragma y campana es mucho más caro, pero te permite reconocer diferentes tipos de sonidos. Al igual que en pulso, hay que tener en cuenta también esto de que el paciente esté descansado. El manguito debe cubrir los 2 tercios del brazo, siempre 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Entonces por ahí les piden que flexionen el codo mientras ustedes ponen 2 traveses de dedos ahí, o 3 traveses de dedos, como para saber a qué altura están estos 2 centímetros. Si es que lo pueden dimensionar, mejor. Palpar bien el pulso de la arteria braquial o humeral. Yo les decía, si no se puede palpar el pulso, por lo menos coloquen el diafragma sobre el pliegue anterior del antebrazo. Estas son recomendaciones de la Sociedad Americana del Corazón.
Para las personas en general, dice acá, bueno, no fumen, no hagan ejercicio, ni tomen bebida antes de los 30 minutos de controlarse la tensión arterial. Esto es para alguien que va a salud pública, quiero que uno se controle en el silla. Nosotros más bien vamos a controlar al paciente en condición de encamado, ¿no? Descansar al menos 5 minutos con el brazo izquierdo reposado cómodamente a la altura del corazón, dice acá. Asegurarse de estar relajado, no tener los pies cruzados, ¿no? Eso también puede afectar. Tener la vejiga vacía. Bueno, el instrumento debe estar debidamente calibrado, dice acá. Bueno, recomendaciones a tener en cuenta. Bueno, ahí está lo correcto, bien. Esto tiene que estar un poco más arriba, acá tiene que haber 2 centímetros entre el pliegue del codo y la parte inferior del brazalete. Y al insuflar lo que vamos a hacer es cortar la circulación. Siempre el manómetro visible, fíjense acá lo colocan en el manguito, acá, bueno, este está esquemáticamente representado, pero también lo pueden poner en otro lado, ¿no? Acá, por ejemplo, sobre la mesa, sobre la ropa del paciente, ¿no? Bueno, ¿qué es importante? Que el brazo esté despejado, que no tenga elementos que presionen, elementos de la ropa, ¿no? Del paciente que presionen el brazo, ¿no? Entonces el manguito debe estar ahí a la altura de los 2 centímetros por encima del pliegue del codo. A la altura del nivel del corazón es mejor insuflar. Mientras voy insuflando, voy ocultando. Esto es sumamente importante, porque eso me va a determinar cuánto tengo que insuflar. Vieron que dicen insufla hasta 140, hasta 160. A veces funciona y a veces no. ¿Qué pasa si este paciente tiene 160 de presión? Y a mí me dijeron que siempre tengo que insuflar hasta 160. No lo voy a controlar bien. Entonces, mientras voy insuflando, voy escuchando, ¿no? Cuando desaparecen los ruidos, tengo que subir 20 o 30 milímetros de mercurio más. Eso es lo que recomienda la técnica. Entonces, si desapareció en 120, subo hasta 150. Si desapareció en 150, subo hasta 180. Si desapareció en 180, bueno, me voy hasta 200, más de 200. Ya más o menos sé dónde está la presión máxima, ¿no? Y después liberar el aire despacio, de tal manera que la aguja vaya descendiendo una rayita por segundo, es decir, 2 milímetros, 1 o 2 milímetros de mercurio por segundo. A ese ritmo, mientras voy ocultando, el primer ruido es la máxima, el que desaparece es la mínima. Ciertamente se reconocen varios ruidos, ¿no? Varios ruidos que son los famosos ruidos de Korotkov, ¿no? Esto es repetir lo mismo. Fíjense, acá en la imagen A corté la circulación. En la imagen B empiezo a soltar la circulación, aparece el primer ruido. En la imagen C ya no hay aire en el manguito, por lo tanto no hay presión sobre el brazo, y ya no oculto nada. Desaparecieron los ruidos, es la mínima. Esos son los famosos ruidos de Korotkov, ¿no? Un médico ruso. 5 fases de Korotkov. Fíjense, el primer ruido es un ruido nítido y agudo, ¿no? Sería el que corresponde a la máxima. Después viene una serie de fases de Korotkov que dice acá, un ruido de arrastre, otro golpeteo nítido que vuelve a aparecer que me puede confundir, entonces parece mucho al primero. Luego viene otra vez otro ruido de arrastre, y finalmente desaparecieron. Cuando desaparecen es la diastólica, ¿no? Entonces tengo que estar atento a 2 ruidos, fundamentalmente. El primero que aparece, que es nítido, después van a venir otros que capaz que son más nítidos todavía. No me tienen que interesar mucho, pero sí, cuando desaparecen, es la mínima. Entonces tengo que estar atento a esos 2 momentos. Bueno, volviendo a nuestro caso, podemos plantearnos planes de cuidados, ¿no? A ver, ¿dónde está el caso? Acá está el caso del señor M.A. Este mismo caso que los leímos hace rato, ¿no? Entonces, tienen las mismas consideraciones. ¿Qué vemos alterado acá? La tensión arterial, que está resaltado en rojo, ¿no? 160, 95 milímetros de mercurio. Tiene bastante aumentada.
Pero también tiene otras consideraciones alteradas, ¿no? También habíamos leído que dice que el paciente manifiesta que tiene dolor de cabeza, bueno, acá dice no puede moverse mucho porque aumentan los dolores. Manifiesta que su presión es de 120/80. Para mantener esa presión toma en april 20 milímetros de mercurio. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta en la valoración, ¿no? ¿Y qué tipo de diagnóstico puedo realizar? Bueno, yendo al NANDA, yo tendría, por ejemplo, ahí en el dominio 4 de actividad de reposo, la clase 4, respuestas cardiovasculares, una serie de diagnósticos, entre ellos esto, ¿no? Por ejemplo, intolerancia a la actividad física. Y eso puedo seleccionar, porque él dice, me duele la cabeza si me muevo, ¿no? Y otras posibilidades que dicen acá, que están marcadas otras etiquetas, ¿no? Que por ninguna de esas me correspondería al caso, pero que son etiquetas posibles que pueden usar ustedes, sobre todo si están cursando las materias relacionadas con cuidados críticos especiales, ¿no? Miren, hagamos uno con el deterioro o riesgo de la intolerancia a la actividad física, dice acá, relacionada con problemas circulatorios, negativos, movilizarse con autonomía. El patrón alterado sería el de actividad y ejercicio. Y el NOC tenemos tolerancia a la actividad, ¿no? Indicadores, elegimos dos indicadores que son la presión arterial sistólica en respuesta a la actividad y la frecuencia cardíaca en relación a la actividad, ¿no? Dos indicadores. Frecuencia cardíaca en relación a la actividad, lo pusimos moderadamente comprometido, y la presión arterial sistólica en respuesta a la actividad también moderadamente, aunque yo tal vez podría poner sustancialmente, ¿no? Porque está muy aumentada. Tiempo previsto durante la internación hospitalaria. La diana en 5. La NIC dice monitorización de signos vitales, y acá están las actividades: ocultar presiones sanguíneas en ambos brazos, monitorizar, controlar las presiones sanguíneas mientras el paciente está acostado y sentado, controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, bueno, los demás signos vitales, monitorización de presión arterial, pulso antes y después de la actividad, observar la presencia y calidad de los pulsos. Pusimos una observación de la ejecución que dice acá manifiesta negativa continuar con el tratamiento farmacológico luego de la posible alta. Y bueno, hemos evaluado los indicadores en 5, ¿no? Entonces sí se puede plantear planes de cuidado con algunas alteraciones de signos vitales. Es el reto que ustedes tienen ahí en el trabajo práctico, ¿no? El trabajo práctico que les va a subir la profesora muestra una serie de casos clínicos en donde ustedes tienen que valorar en los signos vitales y sus características, y en el caso de encontrar alteraciones, indagar en la bibliografía NANDA, NOC-NIC y plantearse planes de cuidado relacionados a la alteración de los signos vitales, ¿no? Esto que yo acabo de mostrar, así pero mejor. Bueno, ¿qué bibliografía estamos usando para este tema? Ustedes tienen el libro de Berman, el COSIER, que se denomina Fundamento de Enfermería, la edición 2013. También está el Fundamento de Enfermería de Potter y Perry, la edición 2014. Y otros que pueden leer relacionados al tema, ¿no? Fundamentalmente son estos dos los que nosotros recomendamos, ¿no? Pero ustedes pueden leer otros estudios, por ejemplo, acá dice el de la OMS, ¿no? Que habla sobre la hipertensión, acá el de la OPS, guía para la atención integral de personas con hipertensión, y así pueden indagar también en otros estudios donde también les pueden mostrar por ahí en el marco teórico algo relacionado con la teoría de tensión arterial, de pulso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? A ver, voy a volver con el chat. Estaba siguiéndole al chat, pero lo perdí. Tengo una pregunta relacionada al shock y hipotensión. A ver, David, ¿en qué momento podemos hablar de shock y qué valores tenemos al tomar tensión arterial? Bueno, el shock implica, digamos, una serie de sintomatología. En el caso del shock hipovolémico, el paciente tendría que tener hipotensión, o sea que está muy deshidratado o ha tenido hemorragia, puede ser externas o internas, que le han llevado a esa condición.
Y no solo implican la hipotensión, sino que también hay un deterioro del sensor, es decir, que está con depresión del sistema nervioso, y un paciente que está, suponga, ser inconsciente, ¿no? Ahí entraríamos en consideración del shock. Todas las clases son, sí, son en las mismas horas, o sea que tenemos clases martes de 10 a 12 y jueves de 20 a 22. La próxima clase sería el jueves a las 20.